Alerta. Lo que está ocurriendo en Alemania es más grave de lo que imaginamos. Miles de alemanes han salido a las calles, pero los medios callan el verdadero motivo. El canciller Merz acaba de declarar oficialmente la muerte del Estado social. Mientras tanto, el gigante armamentístico Rheinmetall reporta ganancias récord de 4.700 millones de euros en solo 6 meses. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo más perturbador, acaban de aprobar una ley de servicio militar obligatorio que incluye a las mujeres. A partir de 2027, todos los jóvenes alemanes serán reclutados. Las protestas masivas ya han comenzado en Colonia, Düsseldorf, Berlín y Hamburgo. Pero ¿quién está realmente detrás de esta transformación? Armin Paperger, CEO de Rheinmetall, se ha convertido en el símbolo del nuevo complejo militar industrial alemán. Su mansión en Meerbusch ya ha sido objeto de ataques por manifestantes furiosos. La nueva fábrica de Rheinmetall no es solo una instalación industrial, es una señal clara de que Alemania está cambiando su rumbo histórico. Cuando el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, celebra personalmente su apertura, debemos preguntarnos, ¿para qué se preparan realmente? Los números son alarmantes: 25.000 proyectiles de artillería para finales de 2025, 140.000 para 2025, 2026 y 350.000 para 2027. ¿Contra quién planean usar todo este arsenal? Mientras los magnates de la guerra celebran sus ganancias, el pueblo alemán enfrenta recortes sociales devastadores. La inflación se dispara, los costos de energía son insostenibles, y ahora quieren enviar a sus hijos a servir en el ejército. El gobierno culpa a Rusia de sabotajes internos, pero la verdad es más inquietante. Escriban en los comentarios si están viendo señales similares en sus países. La transformación de Alemania es solo el comienzo. Pero analicemos más a fondo lo que está sucediendo realmente en Alemania. La transformación es asombrosa. Un país que durante décadas fue símbolo de pacifismo, ahora se convierte en el arsenal de Europa. El canciller Merz parece vivir en una realidad paralela, impulsando una militarización sin precedentes mientras el pueblo alemán sufre. Los números son escalofriantes: 100.000 millones de euros para el Fondo de Defensa, más 70.000 millones anuales. Y para la gente común, nada. Los hospitales cierran, las escuelas están sobrecargadas y las facturas de energía se han triplicado. Mientras tanto, empresas como Rheinmetall reportan ganancias récord. Las protestas estallan en todas las ciudades importantes. Estudiantes, padres, jubilados, todos unidos contra esta locura militarista. La policía responde con fuerza excesiva, pero la resistencia crece. El nuevo servicio militar obligatorio, que incluirá a las mujeres a partir de 2027, ha provocado una indignación masiva. Armin Paperger, CEO de Rheinmetall, se ha convertido en el símbolo de esta transformación. Mientras vive en una mansión rodeada de lujos, millones de alemanes apenas pueden pagar sus cuentas. La empresa reportó 4,7 mil millones en ventas solo en el primer semestre de 2025, mientras los programas sociales se desmoronan. El gobierno culpa a agentes externos por el descontento, pero la realidad es más profunda. Las encuestas muestran que la mayoría de los alemanes se oponen a esta militarización. La sociedad se polariza, las tensiones aumentan. Y ahora, un nuevo actor ha entrado en escena, amenazando con desestabilizar completamente el frágil equilibrio europeo. Los expertos advierten que esta situación podría desencadenar una crisis social sin precedentes, con consecuencias devastadoras para toda la región centroeuropea y más allá de sus fronteras. La transformación de Alemania hacia una potencia militar está tomando un giro preocupante. Los altos funcionarios alemanes, incluyendo al vicecanciller Lars Klingbeil y el ministro de Defensa Boris Pistorius, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebran abiertamente la militarización del país. Lo más alarmante son las declaraciones del CEO de Rheinmetall, Armin Paperger, quien habla de necesitar entre 2,5 y 4,5 millones de proyectiles según el escenario bélico.
Esta aritmética mortal revela el cinismo detrás de la industria armamentística. Mientras el Bundestag aprueba gastos militares masivos, recorta programas sociales vitales. Las encuestas son claras. El 62% de los alemanes rechaza el servicio militar obligatorio y el 55% se opone a la participación en el conflicto de la región norte del Mar Negro. La población exige priorizar los problemas internos. El gobierno justifica este giro militar como necesidad defensiva, pero los analistas señalan que responde más bien a presiones estadounidenses y de la OTAN. Los partidos tradicionalmente pacifistas como el SPD y los Verdes parecen haber cedido silenciosamente ante esta militarización. Las corporaciones armamentísticas como Rheinmetall son las grandes beneficiadas, con ganancias récord que dependen de la continuación del conflicto. Mientras tanto, la policía reprime la disidencia. El reciente intento de incendio en la propiedad de Paperger, reivindicado por grupos de izquierda radical, podría ser una provocación para criminalizar el activismo. Esta transformación militarista amenaza con destruir el estado de bienestar alemán y polarizar aún más la sociedad. Los ciudadanos comunes sufren la inflación y los recortes sociales mientras las élites celebran nuevas fábricas de municiones. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos en Alemania? Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Crees que esta militarización beneficia realmente a la población alemana o solo a ciertos intereses? En medio de una transformación histórica, Alemania está experimentando un giro dramático hacia la militarización que está provocando profundas fracturas sociales. Las protestas pacíficas, especialmente aquellas relacionadas con movimientos de izquierda, están siendo sistemáticamente reprimidas, a pesar de que los propios periodistas alemanes reconocen su naturaleza no violenta. El deterioro de la popularidad del canciller Merz es notable, con una caída del 35% al 23% en solo 7 meses. Las manifestaciones están creciendo exponencialmente. Colonia ha pasado de 1.000 a 2.000 manifestantes, mientras que Meyer-Busch registra ya 3.000 personas en las calles. Lo más preocupante es la transformación de empresas como Rheinmetall en símbolos del nuevo complejo militar industrial. Su CEO, Armin Paperger, habla con frialdad sobre la producción de millones de proyectiles, 2,5 millones para tiempos de paz y 4,5 millones para una guerra total. Estas cifras revelan la cruda realidad de un negocio que prospera con el conflicto. El gobierno alemán, presionado por Estados Unidos y la OTAN, está impulsando activamente el aumento del gasto militar en toda la UE. Berlín lidera la creación del Fondo Europeo de Defensa, canalizando recursos hacia proyectos militares conjuntos que benefician principalmente a las empresas armamentísticas alemanas. En el este del país, más del 70% de la población se opone a las políticas gubernamentales actuales. La coalición gobernante enfrenta divisiones internas, especialmente después de que los verdes abandonaran su tradicional postura pacifista. Las libertades democráticas están en riesgo mientras la policía intensifica la represión de manifestaciones. ¿De qué país nos estás leyendo? Compártelo en los comentarios junto con tu opinión sobre esta transformación de Alemania. ¿Crees que este giro militar tendrá consecuencias para tu región? La desintegración del estado del bienestar alemán, sumada a la creciente militarización, marca un inquietante paralelismo con períodos oscuros de la historia. Las próximas generaciones se enfrentan a un futuro incierto, convertidas en peones de intereses geopolíticos ajenos. En medio de una transformación histórica, Alemania está experimentando cambios dramáticos que afectan profundamente a su sociedad. Los riesgos militares son alarmantes. La nueva ley de servicio militar obligatorio, que incluirá a las mujeres jóvenes a partir de 2027, está convirtiendo a la juventud alemana en potenciales combatientes para conflictos externos. El Bundeswehr no solo está aumentando su presencia en el Báltico, sino que también está asumiendo mayores compromisos con la OTAN, lo que eleva el riesgo de participación directa en conflictos. La transformación de Alemania en un centro de producción de armamento está generando tensiones regionales sin precedentes.
En el frente económico, el panorama es igualmente preocupante. El canciller Merz ha declarado el fin del estado de bienestar, lo que implica recortes masivos en pensiones, sanidad y educación. La producción industrial ha caído un 9%, mientras que las quiebras empresariales aumentaron un 24% en la primera mitad de 2025. Los costos energéticos se han duplicado o triplicado, golpeando duramente a las familias alemanas. El fondo militar inicial de 100.000 millones de euros, más 70.000 millones anuales adicionales, está creando una deuda nacional abrumadora. Esta carga financiera desvía recursos cruciales de sectores civiles vitales como infraestructura y digitalización. Socialmente, el país está experimentando una polarización sin precedentes. Más del 16% de los alemanes viven por debajo del umbral de pobreza, y más de 1 millón de pensionistas se ven obligados a trabajar. El aumento de personas sin hogar, la reducción de viviendas asequibles y el deterioro del transporte público son consecuencias directas de esta militarización. Las protestas masivas en Colonia, Düsseldorf, Berlín y Hamburgo reflejan el creciente descontento popular. Los manifestantes se oponen a la militarización y al servicio militar obligatorio, mientras que la policía responde con tácticas cada vez más agresivas. ¿Qué opinas sobre esta transformación de Alemania? ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es importante. En los últimos meses, hemos sido testigos de una transformación radical en Alemania. Las protestas contra el servicio militar obligatorio se han convertido en un movimiento masivo que une a diversos sectores de la sociedad. La situación es más compleja de lo que parece a primera vista. Analicemos los posibles escenarios. En el peor de los casos, las protestas podrían escalar a disturbios civiles generalizados, provocando la caída del gobierno y el surgimiento de un régimen más autoritario. Esto hundiría a Alemania más profundamente en conflictos costosos y lejanos, transformándola en una fábrica de armamento para guerras subsidiarias. El escenario más probable sugiere una continua tensión entre la militarización gubernamental y el descontento social. Las élites mantendrán temporalmente el control mediante la manipulación informativa, pero la confianza pública seguirá erosionándose. Merz probablemente conservará el poder, aunque con un mandato debilitado. El mejor escenario contempla que la indignación pública alcance un punto crítico, generando un movimiento masivo imparable que destituya a Merz y detenga la militarización. Esto podría restaurar el gasto social y el tradicional pacifismo alemán, especialmente si las fuerzas opositoras logran consolidarse eficazmente. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios? Las corporaciones armamentistas como Rheinmetall y las élites políticas que fortalecen sus vínculos con la OTAN y Estados Unidos. Mientras tanto, la región del norte del Mar Negro continúa recibiendo ayuda masiva y el conflicto persiste. El sistema de salud, ya tensionado por la pandemia, está perdiendo recursos cruciales, afectando directamente a los ciudadanos comunes. La desigualdad crece mientras los fondos se desvían hacia el complejo militar industrial. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Qué opinan sobre esta transformación de Alemania? ¿Creen que el pueblo alemán logrará detener esta militarización o estamos presenciando un cambio irreversible en el corazón de Europa? Compartan sus pensamientos en los comentarios. La transformación de Alemania está alcanzando un punto crítico que muchos medios prefieren ignorar. El país que una vez fue bastión del pacifismo, habiendo aprendido de su historia, ahora está tomando un rumbo inquietantemente familiar. El presupuesto militar se ha disparado de 40.000 millones de euros en 2018 a casi 100.000 millones en 2024. Este gasto masivo viene directamente de los bolsillos de los ciudadanos alemanes y de los recortes en servicios sociales esenciales. La situación es particularmente grave en Alemania Oriental, donde las promesas de prosperidad post-reunificación siguen sin cumplirse. Esta región se ha convertido en un centro de protestas antigubernamentales, con una juventud que emigra buscando mejores oportunidades. El abandono del gas ruso económico por el costoso GNL estadounidense
ha resultado catastrófico. Gigantes industriales como BASF, Mercedes y Volkswagen están reduciendo operaciones o trasladándose al extranjero. La base industrial alemana se está desmoronando. El CEO de Rheinmetall, Armin Paperger, se ha convertido en el rostro de este nuevo complejo militar industrial. Su empresa reportó ganancias récord de 4,7 mil millones de euros en 6 meses, mientras los ciudadanos luchan con la inflación y los recortes sociales. La nueva ley de servicio militar obligatorio, que incluirá a las mujeres a partir de 2027, representa otro golpe a la libertad individual. Las protestas masivas en Colonia, Düsseldorf, Berlín y Hamburgo demuestran que los alemanes no están dispuestos a sacrificar su estado de bienestar social por el militarismo. Esta transformación refleja la creciente influencia de Washington sobre la política alemana. El canciller Merz, cuyas ambiciones recuerdan a la era del Kaiser, parece más interesado en complacer a los aliados occidentales que en proteger los intereses de su pueblo. ¿Qué opinas sobre esta transformación de Alemania? ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu visión podría ayudarnos a entender mejor hacia dónde se dirige Europa. La transformación de Alemania hacia una potencia militar está provocando consecuencias devastadoras para su economía y sociedad. Los costos energéticos están asfixiando a las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral de la industria alemana, llevándolas al borde de la quiebra. Esta crisis se desarrolla en medio de una creciente militarización impulsada por la OTAN y Estados Unidos. El conflicto en la antigua República Soviética se ha convertido en una guerra subsidiaria que beneficia únicamente a los fabricantes de armas y potencias extranjeras, mientras el pueblo alemán paga el precio. La represión de las protestas y la manipulación mediática son evidencias de un deterioro democrático bajo el pretexto de la seguridad nacional. El discurso del canciller Merz sobre vivir con menos refleja un giro neoliberal donde los ciudadanos sufren recortes mientras las ganancias corporativas se disparan. El gobierno financia activamente ONGs y medios afines para moldear la opinión pública, pero esto está generando un efecto contrario, aumentando la desconfianza. La militarización actual amenaza con convertir a Alemania en una fábrica de muerte, perdiendo su soberanía. Las tensiones sociales seguirán escalando, profundizando las divisiones. El país, antes líder en exportaciones, corre el riesgo de volverse dependiente de mercados externos y decisiones políticas foráneas. Los miles de millones destinados a la guerra, mientras se recortan las pensiones, plantean serias dudas sobre el futuro. Esta fiebre militar beneficia a unos pocos, mientras la mayoría sufre las consecuencias. Alemania está en una encrucijada histórica que determinará su papel en Europa y el mundo. Me interesa conocer sus perspectivas. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan sus opiniones sobre el futuro de Alemania. ¿Creen que podrá mantener su independencia económica y política frente a estas presiones externas?